Bueno, vamos a continuar con la unidad 4, continuando con el primer módulo, como es la normatividad en lo que es los planes específicos de la gestión del riesgo de desastre. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen rapidito del día de ayer. Bueno, ayer un poco mirábamos todo lo que eran los antecedentes, el marco internacional sobre el cual la gestión de riesgo de desastre se viene implementando tanto en nuestro país como en otros países a nivel latinoamericano, países que están dentro de las Naciones Unidas. Asimismo, hemos comenzado sabimos lo que era la cronología de cómo se han venido aprobando cada una de las normas con las que contamos actualmente en cuanto a lo que es la planificación en la gestión del riesgo de desastre. Esa cronología más que todo es para que veamos cómo poco a poco se han venido conformando ciertos instrumentos de planificación, pero eso tampoco no significa que uno es más importante que el otro, sino que también a medida que hemos venido avanzando en lo que es el SINAGER, era necesario que tanto INDECI como CENEPRED comenzaran a construir todo lo que es la instrumentación para poder desarrollar las diferentes acciones que tienen que ver con lo que es la planificación de la gestión del riesgo de desastre. Y esta se desprende de dónde, de lo que era el PLANAGER, ¿no? Porque se tenía ya una ley aprobada en el 2011, un reglamento, una política de Estado, como ayer lo mirábamos, una política nacional de gestión de riesgo de desastre que es obligatorio cumplimiento, y tenemos la actualización de esta misma política. Entonces, si bien vemos que tenemos, o sea, se contaba con todo lo que era la parte normativa, es necesario siempre indicar o presentar o facilitar ciertos instrumentos técnicos y normativos también para que se pueda desarrollar estas acciones desde el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre se han, digamos, establecido para poder hacer la planificación. Bueno, asimismo mirábamos también los entes que están, digamos, las entidades que conforman el SINAGER y sus roles, ¿no? Hay roles de cada uno que se tienen que cumplir de acuerdo a la ley 29664 y su reglamento, la cual es prácticamente el marco conceptual de la gestión de riesgo de desastre. En algún momento se ha venido actualizando en algunas partes, hay modificatorias que se le han hecho a la ley 29664, no en lo sustantivo, pero sí de algunos artículos que quedaban un poco sueltos, como era, por ejemplo, la responsabilidad de implementar la gestión de riesgo de desastre en cada uno de los gobiernos regionales y locales y sectores. Actualmente ya se cuenta con una modificatoria, con una ley que modifica un artículo de la ley 29664 que le viene a fortalecer con respecto a quién tiene la responsabilidad y cuáles son estas sanciones. Y esta ley lo que indica es que la sanción es que se puede dar un proceso de suspensión tanto al gobernador regional como al alcalde o quienes no estén cumpliendo dentro de lo que es cada gobierno regional y local. Entonces, como hemos venido también viendo, en cuanto a planificación, también se hizo una modificación a la ley 29664, donde se indican que los planes específicos, de los que le hablábamos ayer en el artículo 39, este artículo indica los planes específicos con los que cuenta la gestión del riesgo de desastre, con lo que debe ser, como decía ayer, alguien preguntaba a uno de ustedes, profesionales aquí presentes y participantes, preguntaba cuáles son los mínimos, y ya pues mirábamos que los mínimos planes están dentro de la ley como planes específicos. Pero hay otros planes que son utilizados para ciertas acciones. Entonces, el día de hoy vamos a continuar ya viendo en específico cada uno de estos planes, y en el transcurso del curso ustedes ya van a conocer en detalle cómo se construyen estos planes. Bien. Por favor.
Ok. Como les decía ayer, el Plan AGER es el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre tenía una vigencia desde el 2014 al 2021. Actualmente, digámoslo, caducado, no tenemos un plan AGER vigente, pero está en construcción. Está en construcción un nuevo plan AGER. ¿Por qué razón? Recordemos que también mencioné ayer que hay una nueva política nacional de gestión de riesgo de desastre al 2050. Entonces, como la política se ha establecido digamos, con nuevas acciones, se ha analizado todo lo que anteriormente la política nacional de gestión de riesgo de desastre declaraba, en esta vez, esta nueva política, el 2050, hace otras declaraciones y establece otras acciones y establece también objetivos para todos los sectores y gobiernos regionales y locales. La política nacional al 2050 está elaborada bajo las normas que tiene el CEPLAN, porque el CEPLAN en el 2020 emitió una ley para poder construir o elaborar las políticas nacionales en Perú. Entonces, la nueva política de gestión de riesgo de desastre del 2050 se ha basado en esta ley o en esta normativa que ha emitido el CEPLAN junto con una guía para elaborar políticas. Se hizo una revisión de todas las políticas en el país, algunas, digámoslo así, fueron modificadas, otras dejaron de existir. ¿Por qué? Porque se trató de ordenar un poco el tema de las políticas que se tienen que guiar cada uno de los sectores y de los gobiernos subnacionales, en este caso el gobierno regional y local, para poder dirigir, en este caso que estamos planteando hoy es la gestión del riesgo. Entonces, este nuevo plan AGER que ustedes van a tener en sus manos posiblemente este año, de repente mitad o fin de año, va a contener esas acciones que se han establecido desde la política. Y el plan AGER que nos entrega un objetivo nacional, el cual en el caso del que están viendo ustedes en pantalla, decía que era reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastre. Ese era el objetivo general, o sea, el objetivo de nación, el objetivo de país, un objetivo nacional que se planteó como era reducir vulnerabilidad. Y asimismo también se plantearon otros objetivos estratégicos a partir de este gran objetivo nacional, objetivos estratégicos con sus acciones estratégicas y sus acciones operativas y la responsabilidad. Todos aquí, bueno, presentes, los que trabajan en la función pública saben de que dentro de cada municipalidad, gobierno regional y sector, se planifica tanto los recursos financieros como las actividades que se realizan todos los días en cada sector y en cada gobierno regional y local. Ayer también uno de ustedes consultaba y decía, ¿por qué razón no se implementa adecuadamente en los gobiernos regionales y locales la gestión del riesgo? La única razón es decisión política. Yo siempre les aclaro esta parte porque no es que no se quiera desarrollar la gestión de riesgo. Es un tema de decisión política porque recuerden que los ejecutores son los sectores y el sector está a cargo de un ministro. Y los gobiernos regionales y locales que está a cargo de un gobierno regional y un alcalde municipal. Pero ¿qué queda al funcionario público? El que ejecuta las acciones es acompañar, el demás, orientar y presentar tal cual están actualmente las leyes. Por eso es muy importante que ustedes revisen cada una de los lineamientos y de las normas que tiene la gestión del riesgo de desastre, para que de esa manera la orientación hacia sus alcaldes, gobiernos municipales, sea más adecuada, pero además de eso que se le haga ver de que es una responsabilidad que está asumiendo con el tema de gestión de riesgo. Entonces, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo llegaba hasta el 2021, vamos a tener un nuevo plan AGER, pero va a tener prácticamente las mismas estructuras en cuanto a que va a tener objetivos estratégicos, acciones estratégicas y acciones operativas, las cuales van a ser, digamos, esa facilidad para que cada uno de ustedes pueda plantear en base a esas acciones operativas todo lo que se desarrolle en el país, en todos los sectores, en todos los gobiernos nacionales, la gestión de riesgo.
Entonces, este es el gran sombrero, digámoslo así. Planager viene siendo como nuestra guía para poder desarrollar todas las acciones en gestión de riesgo de desastre. A esto se apunta a partir de la materialización en planes, que vamos a continuar viendo, para poder desarrollar todo lo que es los procesos de la gestión del riesgo de desastre. Claro, hay otros instrumentos técnicos como guías, como directivas, que van acompañando todo que le van dando todo este soporte a la implementación de la gestión del riesgo de desastre. Bien. Vamos a recordar los componentes y procesos del SINAGER porque es muy importante para ubicarnos en lo que son los planes, ¿no? Recordemos que los componentes son tres, ¿no? La gestión prospectiva, la gestión reactiva y la gestión correctiva. O sea, tenemos tres componentes. Dos de ellos, el ente, digamos que es el técnico normativo, es el CNPRED, y uno de ellos el INGES. Los pintamos en estos colores para que se diferencien quién es el que está a cargo de quién, ¿no? Entonces, los 7 procesos que tiene la gestión de riesgo son estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Cada uno de ellos lo vimos el día de ayer. Vamos a hacer un recortaje rápido. Lo que es la estimación tiene que ver con el conocimiento, con conocer, con analizar, con identificar y caracterizar tanto el peligro como la vulnerabilidad y el riesgo. La prevención ya viene siendo todas aquellas acciones que se realizan para poder prevenir un futuro riesgo. La reducción tiene que ver con todas las acciones que se desarrollan en los 3 niveles de gobierno para poder reducir el riesgo existente. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay una población que está en un lugar que no es el adecuado para que estén ubicados, posiblemente se tenga que hacer alguna acción para reducir el riesgo de esta población y protegerla de algún peligro al que están expuestos. La preparación ya es un proceso de la gestión reactiva y es todas aquellas acciones que se realizan para poder dar una buena respuesta eficaz, eficiente, cuando se materializa el peligro. ¿Y cuándo se materializa el peligro? Cuando se da el desastre. Como yo les comentaba ayer, muchas veces se pueden hacer todas las acciones de prevención y reducción de riesgo, pero siempre va a haber un riesgo residual. Actualmente muchas veces también no es posible hacer todas las acciones de prevención y reducción de riesgo porque también los costos pueden ser muy altos. Entonces hay lugares, hay zonas, a mí realmente me ha tocado estar en algún lugar donde lo único que se puede hacer es prepararse para un desastre, porque cuando vemos, miren, una vez me paré estaba en un distrito de acá de Lima, y cuando comenzamos a ver con la funcionaria que estaba a cargo de la gestión de riesgo, me pregunta ella, ingeniera, ¿y dónde ubicamos las zonas seguras o cómo hacemos para reducir el riesgo? Y la verdad que era pero tanta vulnerabilidad en esa zona geográfica, en ese territorio, digamos, en esa comunidad, en ese asentamiento humano, que yo lo único que le pude contestar, imagínense que llega un momento en que uno se siente tan impotencia, pues porque ya no es tan fácil hacer prevención, allí no hay prevención. Reducción son incluso medidas demasiado costosas, y al final lo único que queda es hacer esto de la preparación, ¿no? Preparar a las personas para que puedan tener una respuesta eficaz. Respuesta es el otro proceso, y la respuesta es cuando ya se dio el desastre. Se brinda la respuesta para poder dar asistencia, o mejor dicho, ayuda humanitaria a las personas afectadas, poder hacer la búsqueda y rescate, poder llevar a las personas a zonas a un buen recaudo mediante albergues, cuando no tenemos, digamos, locales donde ubicar a las personas, locales seguros. También la dotación de alimentos, ¿no? Salud, darle la atención de salud si es que hay daños a la vida humana.
y todas aquellas acciones necesarias para poder brindarle los servicios mínimos en el momento que se está presentando, o que se ha presentado, mejor dicho, el desastre. Entonces, condiciones mínimas de alimentos, condiciones mínimas de agua, electricidad de repente para poder prepararse algunas cosas o poder habilitar algún hospital móvil, etcétera. Entonces, ahí es donde es el proceso de respuesta. Y el proceso de rehabilitación, viene siendo ya como comenzar a reparar el daño, ya el proceso de rehabilitación tiene que ver con aquellas acciones que que van a ayudar, que van a apoyar, que van a intervenir en poder restablecer los servicios públicos, digámoslo, de manera que puedan tener la continuidad de este servicio, pero también es el inicio para poder reparar el daño tanto físico, económico, ambiental y social. O sea, son las primeras acciones que se hacen una vez que se brinda toda la ayuda humanitaria, una vez que ya se puso en buen recaudo a las personas, se comienza como a construir, digámoslo así, como a comenzar de nuevo y poder darle a las personas ese aliento para poder seguir, ¿no? Comenzar de cero otra vez. Posiblemente muchas familias pierden todo y tienen que comenzar de cero y comenzarse a hacer un proceso de rehabilitación. Y el proceso de reconstrucción, que es el que continúa la rehabilitación, la ley 29664 en su reglamento dice que la rehabilitación es un puente entre la respuesta y la reconstrucción. ¿Por qué? Porque, como les decía, es el punto donde se está comenzando a dar los primeros pasos y donde se define qué cosas se tienen que reconstruir. Y ahí es donde entra lo de reconstruir mejor, que nos decía Central. Entonces, estos son los 7 procesos bajo los cuales tienen, digamos, tienen el SINAGER, pero que además de eso son los que ejecutan los 3 niveles de gobierno, ¿no? Para poder implementar lo que es la gestión de riesgo de desastre en nuestro país. Vamos a entrar ya en lleno lo que es el plan específico. El día de ayer preguntaban, ¿cuáles son los mínimos planes? Vuelvo a repetir la pregunta. Bueno, la ley 29664, su reglamento, el reglamento de la ley que habíamos desarrollado, ustedes saben que toda ley se reglamenta, entonces en el reglamento que fue aprobado con decreto supremo 048 en el 2011 de la GCM, se indicó en el artículo 39 de los planes específicos por proceso. ¿Y qué dice el 39.1? Literal, en concordancia con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. O sea, como les decía yo, todo tiene que estar en concordancia con el Plan AGER, porque el Plan AGER es el que está materializando la política, la ley, y la política nacional y la política de Estado. Entonces, en concordancia con el Plan AGER, las entidades públicas en todos los niveles de gobierno formulan, aprueban y ejecutan, entre otros, los siguientes planes. Planes de prevención y reducción del riesgo de desastre, planes de preparación, planes de operación de emergencia, planes de educación comunitaria, planes de rehabilitación y planes de contingencia. O sea, estos 6 planes, A, B, C, D, E, F, estos 6 planes, son los que sí o sí se tienen que tener formulados, aprobados y en ejecución, porque cada uno de ellos va a ayudar a que se pueda desarrollar las acciones de gestión de riesgo de desastre. Entonces, aquí tienen ustedes, digamos, la primera respuesta a una de las preguntas que decían antes. Vamos a comenzar viendo lo que es el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. En la prevención y reducción del riesgo de desastre, recuerdan la cronología que ayer les presenté, había alineamiento que estaba aprobando lo que era el proceso de reducción y había otro alineamiento que aprobaba el proceso de prevención. Como son 2 procesos que, digámoslo así, no pueden estar juntos porque hay acciones de prevención y reducción de riesgo. Entonces, el ente rector, en este caso CNPRED, planteó hacer un plan de prevención y reducción del riesgo de desastre, juntar ambos procesos, ¿no? ¿Y qué es este plan de prevención y reducción de riesgo de desastre? Es un instrumento técnico operativo diseñado para incorporar de manera intrínseca y efectiva la prevención y reducción del riesgo de desastre en los instrumentos de planificación del desarrollo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este plan? Es incorporar esas acciones que ustedes en cada uno de los niveles de gobierno
va a implementar para reducir y prevenir el riesgo de desastre. Hay 4 tipos de planes de prevención y de reducción de riesgo de desastre. Están los que son por tipo de peligro. Cuando decimos por tipo de peligro, hay planes de prevención y reducción del riesgo de desastre por sismos, puede haber por tsunami, puede haber por lluvias intensas o inundaciones, fenómeno del niño costero, etcétera. Entonces, sequías, incendios forestales, todos esos planes son por tipo de peligro. Por ejemplo, ahí vemos una imagen, no sé si logran verla, que está chiquita, pero ahí hay una imagen. Ese fue del sismo que se dio ahorita en Amazonas. Fíjense cómo están partido el suelo prácticamente hay distritos que se han destruido totalmente. Este distrito es un distrito que se llama La Peca, y en este distrito prácticamente desapareció todo, viviendas, chacras, eh, colegios, instituciones educativas, establecimientos de salud, canales de regadío, prácticamente todo desapareció. Entonces, ¿es posible que allí podamos hacer gestión de riesgo de desastre? Sí, pero ya esto es otro proceso que se tendría que implementar. Pero si quisiéramos haberlo hecho antes por tipo de peligro, pudo haber alguien dicho, vamos a hacer un plan de prevención y reducción de riesgo por sismo, ¿no? Si bien los sismos son un peligro que no siempre se repite, digamos, continuamente, por ejemplo, Lima, el último sismo de mayor magnitud que ha golpeado a la capital es el de 1972. O Arequipa, que fue también en 1975, 76. O, por ejemplo, el sismo de Pisco 2007, ya han pasado, ¿cuánto? 13, 15 años. Entonces, no es un peligro recurrente, pero sí cuando golpea con una mayor magnitud. Y por eso es importante siempre que revisar lo que las entidades técnico-científicas están diciéndonos de la zona geográfica donde estén ubicadas. El otro tipo de plan de prevención y reducción de riesgos por dimensión territorial. Cuando decimos dimensión territorial puede ser un plan de prevención y reducción del riesgo regional, puede ser un plan de prevención y reducción del riesgo distrital, puede ser un plan de prevención y reducción del riesgo nacional o del norte del Perú por un fenómeno del niño costero, donde puede ser que incluyan 7 departamentos, ¿no? Se me pone un número. O puede ser un plan de prevención y reducción de sequía también, pero de la zona sur del país. Entonces, allí hablamos de planes de prevención y reducción del riesgo de desastre por dimensión territorial. El otro tipo de plan de prevención es por cuencas hidrográficas. Esa imagen que ustedes ven es una subcuenca que se ubica en Huaraz y es la subcuenca del Quilcay. Allí se elaboró un plan de prevención y reducción del riesgo de desastre por cuenca, o sea, la subcuenca del Quilcay, de lo que es la laguna que está en la zona, en la parte de arriba de este río Quilcay, y se llama la cuenca de, la subcuenca, perdón, la cuenca de lo que es Quilcay. Entonces, aquí en esta zona se hizo todo un estudio de peligros realizado por una universidad de Zurich que estaba acá investigando todo lo que fue el peligro, y a partir de eso también se construyó todo lo que fue el análisis de vulnerabilidad. Junto a los dos se encontró el riesgo. Y si ustedes ven allí, pues hay colores dentro de la cuenca. Allá hay Huaraz, ustedes pueden, los que han tenido la oportunidad de ir a Huaraz, ven que está construido totalmente, ya hay por todos lados. Y esta cuenca está también en ambas márgenes. Hay muchos asentamientos humanos consolidados ya con viviendas de 3, 4 pisos. Hay puentes, hay colegios, hay establecimientos de salud, etcétera. Y ese es, por ejemplo, un plan por cuencas. Ese es el plan de prevención por cuencas hidrográficas. Entonces, también ese es otro tipo de plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. Y también el otro tipo de plan de prevención y reducción del riesgo de desastres por área de usos especiales. Ustedes ahí pueden apreciar, esa área es la Costa Verde, acá en Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima elaboró un plan de prevención y reducción del riesgo de desastre para esa zona costera, para todo lo que es la Costa Verde. Incluyeron 5 distritos, que son los que están, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque son desde San Miguel hasta Chorrillos. Entonces, estos 6 distritos es un plan de prevención por área de uso especiales, porque la Costa Verde tiene un uso especial. O sea, tiene hasta una autoridad de la Costa Verde.
Si ustedes quisieran hacer un plan de prevención por área de uso especial, posiblemente podrían hacer uno del Braille, de la zona del Braille. De repente se podría hacer uno de una zona que sea de zona, digamos, ¿cómo le decimos? De temas de forestal, donde está, digamos, una reserva forestal, y puede ser que se haga un plan de prevención para esa zona, o también pueden hacerse planes de prevención y reducción de riesgo para zonas de amortiguamiento también, o para zonas costeras. Entonces, todos estos son los tipos de planes. Tenemos estos 4 tipos, y va a depender del enfoque que se le quiera dar al plan de prevención y reducción de riesgos. Ya después de estos 4 tipos se desprenden todos los demás planes de prevención, pero como yo les digo, esto ya se va a responder al objetivo, a la finalidad que busca cada gobierno regional o local. Entonces, esto es el plan de prevención y reducción del riesgo, y esto es, digamos, el plan que responde al proceso de prevención y reducción del riesgo. Este plan de prevención y reducción del riesgo también, lo que establece al final, o sea, su finalidad una vez que se hace todo el trabajo, es contar con medidas estructurales y no estructurales. Y estas medidas van a permitir poder mejorar esa zona donde se está implementando este plan. Y este plan también tiene que tener recursos, porque si no tiene recursos y responsables, no se va a hacer mucho, ¿no? Como todo plan tiene que tener financiamiento. Ingeniera, Sí. Sobre el plan, ¿qué decía? ¿Que tenía carácter estructural o no estructural? Esa partecita, por favor, repita. Ok. Les comentaba que el plan de prevención y reducción del riesgo al final lo que establece son medidas estructurales y no estructurales. Cuando hablamos de medidas estructurales, son todos aquellos proyectos de infraestructura. Un ejemplo, un muro de contención puede ser una medida estructural, o por ejemplo, instalar hitos en alguna zona que es una franja marginal. Pero también hay medidas no estructurales dentro del plan de prevención, porque recuerden que para reducir riesgo y prevenir riesgo no solo es hacer obras, sino que hay otras medidas que ya le llaman no estructurales porque no son obras. Un ejemplo, un plan de desarrollo urbano para una zona. Eso puede ser un plan integral. Eso puede ser una medida no estructural, o fortalecer, capacitar a la población en determinados temas. Esas son medidas no estructurales, que no llevan a una obra física, pero sí que son necesarias para poder orientar, por ejemplo, la ocupación, etc. Aquí les muestro imágenes para que se comprenda mejor esta parte. ¿Para qué se utiliza, por ejemplo, un plan de prevención y reducción de riesgos? Dice, para evitar las ocupaciones que generarían riesgo mediante medidas no estructurales. Entonces, esta zona, que estoy acá, a la izquierda, la imagen de la izquierda superior, podemos ver que es una zona muy degradada. Entonces, puede ser que aquí el plan de prevención y reducción de riesgo exacto indique, debemos de hacer un plan integral, que eso es parte de lo que son los planes de desarrollo urbano, mejor dicho, el planeamiento territorial que se realiza en el país. Y un plan integral es un plan específico para una zona. Y esa es una medida no estructural que la gestión de riesgo lo puede, dentro del plan de prevención y reducción de riesgo, proponer. O también para que se utilizan los planes como instrumento técnico para establecer medidas estructurales. ¿Y cuáles son las medidas estructurales? Por ejemplo, este muro que se está aquí construyendo es para evitar que el río, cuando crezca, esto es Piura, esta es una foto de Piura, cuando el fenómeno del Niño, el río Piura, ustedes saben cuánto creció. Hoy me escuchaba que había quedado alguien de Piura acá, ¿no? Mejor que nosotros saben lo que ha pasado en Piura. Entonces, el río creció tanto que hubieron muchos distritos que prácticamente quedaron bajo el agua. ¿Qué pasó entonces? Mediante las medidas estructurales, una de ellas son los muros de contención que se están haciendo en las riberas del río. ¿Por qué? Porque ya hay población asentada, que ya es zonas que están habitadas, que ya son con todas las condiciones de agua, desagüe, de salud, etcétera, etcétera. Ya son zonas consolidadas, como le dicen desde la parte urbana, y que va a ser bien complicado poderlas trasladar a otro sitio por temas de
económicos, por temas también sociales, y es un proceso largo. Entonces, mientras posiblemente se tome una decisión de ese tipo, si es que se toma, se hacen este tipo de medidas, ¿no? Pero también hay ciertas condiciones porque no siempre se puede hacer inversión en algunos sitios donde posiblemente sean mucho más caras que mover a las personas de ese lugar. Entonces, a eso le llamamos medidas estructurales. ¿Para qué también se utilizan los planes de prevención y reducción del riesgo de desastre? Bueno, para evitar, prevenir la generación de nuevos riesgos y o reducir, mitigar. Recuerdan que ayer una de sus colegas aquí presentes decía, yo escucho reducir, yo escucho mitigar, es igual, no igual, es lo mismo prácticamente, son palabras, digamos, que se utilizan para hablar de reducción de riesgo y que existen en algunas zonas geográficas. Ustedes ven la imagen derecha inferior. Esta zona, por ejemplo, es una zona de Cusco, donde se dio un deslizamiento, perdón, una rectación de suelos. Sabemos que las zonas de Cusco, las zonas altoandinas, son muy lluviosas, llueve muy intenso, y los suelos se van saturando, ¿no? Se van saturando, y llega un momento en que tienen tanta agua que posiblemente puede haber este tipo de fenómeno, rectación de suelos. Poco a poco estos suelos se vienen deslizando, pero de un día a otro es como que pasó, ¿y qué pasó aquí? ¿No? Y esto se dio en Cusco, hay una zona que se llama Luto Cututo, y este lugar es imagen. Entonces, ¿para qué se puede utilizar el plan de prevención? Precisamente para eso, para prevenir este tipo de desastre. ¿Cómo se previene o cómo se reduce? Es posible de que si se hubiese estudiado con antelación esta zona, se hubiesen dado cuenta de este fenómeno y se hubiese hecho un proceso de reasentamiento poblacional, una de las acciones, ¿no? Pero pueden haber otras acciones como reforestar, como hacer otro tipo, utilizar menos agua de riego, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante los planes de prevención y reducción de riesgo. Y también para priorizar las acciones que se deben hacer para reducir el riesgo. Cuando se elabora un plan de prevención y reducción del riesgo, también hay lugares o zonas que, como les decía al inicio, ya no se puede hacer mucho y lo único que se puede hacer es reducir el riesgo. La mayoría de nuestras ciudades en el Perú hay zonas que ya no podemos hacer prevención, ya tenemos que hacer reducción de riesgo. Y el plan de prevención y reducción del riesgo es lo que establece esas acciones necesarias para reducir el riesgo a la población que está asentada en ciertas zonas geográficas. Entonces, eso es, digamos, en lo general, lo que busca un plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. ¿Okay? El proceso de preparación tiene también su propio plan, como lo indicaba la ley, ¿no? Lo que decía el reglamento en el artículo 39, y es el plan de preparación. El plan de preparación es un instrumento técnico de planeamiento cuyo propósito es preparar y fortalecer a los integrantes del CIDAR para proteger la vida y el patrimonio. El plan debe tener un enfoque territorial en el que se consideran los peligros existentes y la vulnerabilidad, priorizando aquellos niveles de riesgo alto y muy alto. Entonces, ¿para qué me sirve el plan de preparación? Este ya tiene otro objetivo, ¿no? Porque estamos dentro del proceso de preparación. En base a la determinación de los niveles de riesgo, aquí vemos a la derecha un plano, ¿no? Y este plano es de una zona de Lima metropolitana. Si se fijan, ahí tenemos varios distritos y los cuales se han estudiado y el mapa de escenario, el escenario de riesgo, perdón, de esta zona nos indica todos estos niveles de riesgo. Vemos los rojos son alto riesgo, los naranjas, como siempre, son medio riesgo y los verdes son los de bajo riesgo, pero aquí no tenemos ningún bajo riesgo. Aquí los que tenemos son medio, alto y muy alto. Entonces, a partir de ese establecimiento, de este escenario de riesgo, dentro del plan de preparación, comienzan a hacerse todas aquellas acciones necesarias para poder estar preparados ante un desastre. Y un ejemplo, colocar zonas seguras. Hay distritos que ya tienen identificadas las zonas seguras y las tienen también señalizadas, instalan señaléticas, inclusive he visto yo hace poco, precisamente en Idea, en Surco, que en un parque han implementado un container donde es un, digámoslo así, almacén de avanzada. Eso está dentro de un plan de preparación. O sea,
el distrito se está preparando para cualquier peligro, en este caso sismo, porque es lo que, digamos, es una espada de Damocles en Lima metropolitana, y ya tiene un almacén de avanzada donde tiene ciertos insumos para poderle responder a una determinada zona de su distrito. Entonces, eso es parte del plan de preparación. Todas aquellas acciones que fortalezcan y que puedan dar ese planeamiento para poder prepararse antes de que pase el desastre. A ver, vamos a hacer como ayer. Las preguntas las vamos a hacer a la mitad del tiempo, ¿no? 5:30 vamos a hacer vamos a hacer una pausa, 5 minutos, vamos a hacer unas cuantas preguntas y voy a leer las preguntas que están haciendo en el chat, ¿ya? Para que avancemos con este tema. Bien, entonces, aquí tenemos acciones del plan de preparación que están dentro del plan de preparación, por ejemplo, el tema de los simulacros, que eso es parte del plan de preparación, los SAT, que son los sistemas de alerta temprana. Ustedes saben de que un sistema de alerta temprana tiene todo un procedimiento para poderlos instalar, de conocer el riesgo, como decía la anterior lámina, ¿no? Que nos indicaba que bajo, dice acá, priorizando aquellos niveles de riesgo muy alto y alto. O sea, y se hace bajo un enfoque territorial, o sea, en el territorio. Si este es un nivel alto y muy alto, entonces, ¿qué acciones yo voy a realizar? Un ejemplo, hay un Chosica. Ustedes saben que Chosica, cuando hay lluvias intensas en la parte alta de lo que es la zona andina, empieza a presentarse el fenómeno de los huaicos. Huaicos se presentan siempre en Chosica debido a las lluvias que se dan en las zonas altas, imagínense. Esa zona es la que llueve y en Chosica viene a caer todo lo que es las lluvias del Huayco. Entonces, hay algunas cuencas que hasta el momento ya se han instalado algunos SAT, algunos sistemas de alerta temprana, inclusive comunitarios. Entonces, las personas que habitan en estas cuencas ya tienen un sistema de alerta temprana que se avisan de un punto a otro, se dan la alerta para que puedan tomar las acciones necesarias. ¿Cuáles serían esas acciones? Evacuar, ponerse en un lugar seguro, y han establecido todo ese sistema a partir de, primero, identificar los peligros. Segundo, analizar la vulnerabilidad de toda esa zona, los elementos expuestos, cuánta población, cuánta infraestructura, todo. Y tercero, estableciendo niveles de riesgo. Y a partir de eso, entonces se hace el monitoreo con el sistema de alerta temprana. Eso es parte de un plan de preparación. También, como decía, la definición del plan de preparación es fortalecer capacidades. Dentro del plan de preparación también se incluyen esas acciones para fortalecer capacidades. Y una de ellas es, por ejemplo, que los funcionarios de las municipalidades que trabajan en el tema de gestión de riesgo se preparen, tengan conocimiento y sepan cómo gestionar el riesgo cuando se presenta el desastre. O también crear conocimiento dentro de la población para que la población también tome las acciones necesarias si es que se presenta una emergencia o un desastre. También dentro del plan de preparación se establecen aquellas acciones que son necesarias tenerlas planificadas para poder brindar la asistencia humanitaria, y cuál es una de ellas, los almacenes de avanzada. Entonces, hay el plan de preparación que les permite, en base a ese enfoque territorial, y comenzar a identificar aquellas acciones que deben de realizarse o que deben de estar preparados para poder responder cuando se dé la emergencia o el desastre. Y están establecidas dentro de este plan de preparación. ¿Okay? También hay un plan de educación comunitaria, pero este plan de educación comunitaria es prácticamente un plan que el INDEC establece para poder desarrollar ciertas capacidades en los 3 niveles de gobierno. ¿Cuál es su definición? El plan de educación comunitaria es un instrumento de INDECI generado desde el año 2011, el cual se utiliza para la gestión de conocimiento en la promoción de la gestión de redes.
con el objetivo de fortalecer las capacidades en los gobiernos regionales de los funcionarios y servidores públicos en actividad pública, el cual es actualizado cada 2 años o cuando creen pertinente, ¿no? Entonces, este plan comunitario pueden acceder todos los 3 niveles de gobierno, los funcionarios públicos, los 3 niveles de gobierno, porque establece cursos, niveles básicos, nivel intermedio y niveles avanzados. Aquí, por ejemplo, yo les puse en la lámina los del nivel básico. Seminarios de gestión reactiva para autoridades, curso taller de evaluación de daños en EDAN. Alguien decía por acá, ni siquiera muchas veces se sabe manejar, llenar el EDAN. Entonces, esos cursos están dentro de este plan de educación comunitaria. Curso taller del plan de familiar, curso taller mapa comunitario riesgo, y así, etcétera. Taller de instalación y gestión de albergues temporales. Y los avanzados, que ya vienen siendo los cursos del sistema de comandos de incidentes, el curso de rescate en estructuras colapsadas, curso de taller de sistema de alerta temprana, etcétera, etcétera. Entonces, estos cursos son dirigidos, como dice la definición, a los 3 niveles de gobierno, funcionarios de los 3 niveles de gobierno, que pueden acceder de manera virtual, pero también presencial. El plan de educación comunitaria actual ya caducó también en el 2021 y el INDECI, en base a todo lo nuevo que se tiene, la política, el PNAGER y todo lo que ha venido observando en el transcurso de estos años, está actualizando su plan de educación comunitaria. Entonces, este año sale un nuevo plan de educación comunitaria, cursos que se ofertan a los 3 niveles de gobierno para que puedan fortalecerse en conocimientos en la gestión del riesgo. Es bueno que ustedes como funcionarios públicos que están presentes hoy, los que están dentro de las municipalidades o gobiernos regionales o sector, accedan a estos cursos. ¿Para qué? Para que puedan poco a poco ir fortaleciendo sus conocimientos. El plan de contingencia. El plan de contingencia es un plan que está dentro del proceso de preparación también. ¿Qué establece el plan de contingencia? Es un instrumento técnico de planeamiento. Siempre observen mucho el término que le indica, porque hay planes que son instrumentos técnicos, pero hay otros que son operativos, y esa es una diferencia que siempre ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces dice, instrumento técnico de planeamiento específico y gestión obligatorio, cuyo propósito es proteger la vida humana y el patrimonio. Contiene las responsabilidades, competencias, tareas y actividades de los involucrados en la ejecución del plan, a fin de mantener un adecuado canal de comunicación con este. Es muy diferente al plan de preparación, así que no se equivoquen, ¿no? El plan de contingencia se activa cuando se da el desastre y cuando se da la emergencia. ¿Para qué? Para poder tener una coordinación y articulación entre todos los actores que están involucrados. Por eso dice al final, a fin de mantener un adecuado canal de comunicación con esto. El plan de contingencia contiene todas aquellas acciones que van a ser necesarias para poder articular a los que están involucrados en la atención de un desastre o emergencia. Un ejemplo, ven este mapa que tengo a la derecha. Esta es la carta de inundación que ha elaborado la DHN, la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra. Y esta carta de inundación ya establece hasta dónde va a llegar el tsunami si es que se presenta un sismo de 8.5. Esta carta está elaborada en base a este sismo de 8.5 que se viene, digamos, anunciando para Lima Metropolitana, siendo que ya son más de 200 años que no se tiene un sismo como el que se dio en 1746, que es el que se basan todos los estudios para poder establecer acciones tanto de prevención, reducción, respuesta, rehabilitación en Lima Metropolitana. Entonces, este tsunami, si se fijan, prácticamente tapa todo lo que es la punta. Los que conocen la punta, este tsunami está llegando hasta donde está una virgen que está ubicada en Carmen de la Legua. Imagínense hasta dónde va a tapar todo esto. Entonces, en base a esta carta de inundación, este es el peligro por tsunami que ha establecido la DHN. En base a esto comienza a establecerse el plan de contingencia y comienza a hacerse todas las articulaciones que tienen que ver con los involucrados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
quién coordina lo que es la evacuación de la población en los diferentes sitios. De repente en una parte va a estar el gobierno regional, de repente en otro está el provincial, posiblemente en una zona esté la policía, etcétera, etcétera. Entonces el plan de contingencia establece esas articulaciones que tienen que haber para poder dar esa atención. Asimismo también el plan de contingencia activa todas aquellas comunicaciones que tienen que ver tanto a nivel de telefonía como de mensajes. O sea, el plan de contingencia contiene todas las redes que están allí incluidos para poder brindar esa respuesta. Asimismo, el plan de contingencia que contiene todas las zonas que son de alto y muy alto riesgo y que son necesarias atender si es que pasara este tsunami. También contiene el plan de contingencia un diagnóstico de cómo está conformada toda esa zona, o sea, qué asentamientos humanos existen allí, qué personas habitan esos asentamientos humanos, porque recordemos también el plan de contingencia contiene grupos etarios, o sea, dónde están los más vulnerables, menores de edad, que son los menores de 5 años, y los adultos mayores, que son los mayores de 65. Y en base a eso también se ha hecho todo lo que las acciones que contiene el plan de contingencia. Entonces, el plan de contingencia les va a permitir activar las alarmas, activar la articulación entre todos los responsables y los actores que están allí, y va a activar también la coordinación que tiene que haber a nivel local, digámoslo así, mejor dicho, a nivel del territorio donde está siendo afectado, entre los diferentes actores que están dentro de ese territorio. ¿Cuál es el rol de la policía? ¿Cuál es el rol de la municipalidad? ¿Qué hace, un ejemplo, del serenazgo? ¿Qué hace los bomberos? ¿Qué hace la...? Ese es el plan de contingencia. Tienen que primero estudiar todo el territorio, establecer esos niveles y después establecer esas acciones que van a ayudar a poder brindar esa respuesta a la población que está. En eso se basa lo que es el plan de contingencia. El proceso de respuesta. Los que mirábamos estaban dentro de lo que es el proceso de preparación, proceso de respuesta. Dentro del proceso de respuesta está el plan de operaciones de emergencia. Y el plan de operaciones de emergencia, ¿qué nos indica? Es un instrumento técnico operativo que detalla las acciones destinadas a responder de una manera efectiva ante situaciones de peligro inminente y emergencia o desastre, originados por todo tipo de peligro. Pues el plan de operaciones de emergencia es el que establece las acciones ya puntuales que se tienen que hacer. Por ejemplo, traslado de las personas. Ahora en el sismo de Amazonas, se dio el caso, ustedes saben que Amazonas, todo lo que es escuela, hay unas estatuas de Carajía, creo que se llaman. Hay varias zonas que son turísticas y llegan muchos extranjeros y nacionales a hacer turismo y quedaron atrapados muchos de ellos en estas zonas. Entonces, el plan de operaciones de emergencia debe de considerar esas acciones que tienen que realizar, por ejemplo, para rescatar o sacar de los sitios a los turistas. Entonces, un ejemplo, de repente no es posible movilizar a estas personas por medios terrestres. Entonces se tiene que hacer una articulación con lo que es las fuerzas aéreas, la Fuerza Armada del Perú, en este caso con la Fuerza Aérea. Entonces, ¿para qué? Para poder brindar esa atención a esta gente que son turistas que no están en sus zonas y que los agarró, en este caso el sismo, en lugares que ya no podían ni salir. Se hizo entonces el traslado humanitario. Eso es parte de las acciones, del plan, perdón, de operaciones de emergencia. Otra de lo que es parte del plan de operación de emergencia es todo lo que es la búsqueda y rescate. Allí se definen cuáles son esas entidades, porque la búsqueda y rescate no lo hace cualquiera tampoco. Son personas especializadas en el tema, son profesionales que se dedican prácticamente toda su vida a poder hacer estas acciones de búsqueda y rescate de las personas que están atrapadas, ya sea por un sismo, ya sea por inundación, o ya sea por un incendio forestal, etc. Entonces, este plan de operaciones de emergencia también contiene esas acciones que tienen que ver con el tema de búsqueda y rescate.
porque es una especialización. Inclusive este plan, allí dentro de él, tiene indicado cuáles son las entidades que se dedican a este tema, ¿no? Que están dentro del territorio. Y si no tienen esas brigadas especializadas, entonces dentro de este plan también se establece dónde están ubicadas y cómo es la forma para poderlas movilizar hacia la zona donde se debe estar. Asimismo, el plan de operaciones de emergencia establece todo lo que es la gestión de albergues. Recordemos, como les decía ayer, los albergues no suelen instalar la carpa. Hay una gestión del albergue donde desde brindarles alimento a las personas que están allí hasta brindarle todo el soporte emocional y psicológico. Entonces, también esas son acciones que están dentro del plan de operaciones de emergencia. Asimismo, el plan de operaciones de emergencia tiene todo lo que es las comunicaciones. Si se fijan en la imagen superior derecha, vemos allí un vehículo que tiene un logo de INDECI. Ese vehículo es un vehículo móvil que tiene el INDECI para poder mantener las comunicaciones en los territorios o en las zonas donde han sido afectadas por un desastre, una emergencia de magnitud mayor. Entonces trasladan todo un equipamiento para poder mantener las comunicaciones con el COE nacional. Esto está dentro del plan de operaciones de emergencia también. ¿Por qué? Porque es una red de comunicación que ya está establecida dentro de lo que es la gestión del riesgo de desastre. Todos los gobiernos regionales están en red junto con los gobiernos locales y dentro de lo que es el plan de operaciones de emergencia se establecen todas estas condiciones para poder dar la respuesta. Entonces, ese es, digamos, lo que contiene el plan de operaciones de emergencia. Cada una de estas acciones y otras acciones que son necesarias para poder responder de esa manera efectiva a estas situaciones que se están presentando, ¿no? Por eso es muy importante planificar, por eso es tan importante el tema de la planificación, porque si ustedes se fijan, cada instrumento tiene un objetivo, o sea, tiene una finalidad, tiene un objetivo y una finalidad. Si no planificamos, no vamos a poder ni prevenir, ni reducir, ni dar una respuesta adecuada ante un desastre, ¿ya? Vamos a continuar. Y tenemos también dentro del proceso de rehabilitación el plan de rehabilitación. Entonces, si se fijan, como veníamos trabajando, cada proceso tiene un plan definido. El plan de rehabilitación es un instrumento técnico operativo, ya este no es técnico, este es operativo, que permite orientar las acciones de rehabilitación en sus diferentes etapas, en el cual se establecen las actividades y tareas que los integrantes del SINAGER desarrollan de acuerdo con sus competencias, considerando los daños producidos por una emergencia o desastre. Aquí también tenemos tipos de planes. El plan de rehabilitación tiene 4 tipos de planes de rehabilitación. Un plan de rehabilitación local, puede ser distrital, puede ser provincial, un plan de rehabilitación regional, un plan de rehabilitación nacional. Nacional no significa que va a hacerse un plan de rehabilitación de todo el Perú, no, sino que se le llama nacional porque puede ser un desastre de afectación nacional. ¿Y a qué me refiero? Hay un ejemplo muy claro, el fenómeno del niño costero, por ejemplo, que se dio en el 2017. Se llamó fenómeno el niño costero, porque así lo definió el ENFEN, pero el nombre es el fenómeno del niño, ¿no? Entonces, el fenómeno del niño costero del 2017 afectó prácticamente todo el norte del Perú. Trujillo, Piura, Tumbes, Lambayeque, Ancash, porque Ancash también recuerden que tiene zonas costeras, Ancash, Cajamarca, parte de Cajamarca, parte de Ayacucho, parte de Lima también, la zona que está más cerca a lo que es la zona que está más cerca a lo que es la costa, etc. Entonces, o sea, se fijan, fue un sinnúmero, todo el norte del Perú está afectado. Y este desastre, el fenómeno del niño costero, prácticamente golpeó el Producto Interno Bruto, o sea, la parte económica del país. Se tuvo que movilizar recursos de algunas partidas para poder atender este desastre. Incluso hasta ahorita se están entregando fuertes sumas para lo que es el plan integral de reconstrucción. Entonces, por ejemplo, el fenómeno del niño costero es un peligro
que puede provocar el daño a todo el norte del Perú, y allí puede hacerse el plan de rehabilitación nacional, porque estamos hablando de varios departamentos, estamos hablando de la intervención de muchos sectores, estamos hablando de la afectación de muchos distritos y provincias. Entonces a eso le llamamos un plan de rehabilitación nacional. O por ejemplo, si se da el gran sismo, le dicen no al de Lima metropolitana, por este sismo no solo va a afectar a Lima como ciudad capital, no, sino que el sismo se puede presentar en toda la costa central del Perú. Y eso sería un plan de rehabilitación nacional también, porque la afectación está en Lima, está en Ancash, está en parte de lo que es Piura, va a afectar parte de lo que es Ayacucho y va a afectar parte de lo que está en Cajamarca. Entonces, la afectación es de varios, Ica, también se me olvidaba Ica, entonces la afectación es de varios departamentos, menor, mayor, pero va a afectar muchos departamentos. Entonces, de igual manera, a eso le llamamos establecer un plan nacional de rehabilitación. Asimismo, hay planes de rehabilitación nacional sectorial. ¿Por qué sectorial? Porque allí entran varios sectores. Un ejemplo, un plan sectorial podría ser, un plan de rehabilitación sectorial podría ser el sector social, y aquí estamos hablando del sector social, salud, educación, inclusión social, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ellos cuatro pueden formar un plan de rehabilitación sectorial. También puede haber un plan sectorial de la parte de infraestructura, que puede ser el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Energía y Minas, porque tiene que ver con el tema de electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, el plan sectorial tiene que ver con varios ministerios que se involucran para poder brindar esas acciones de rehabilitación en las zonas afectadas. Esos son los 4 tipos de planes de rehabilitación que tenemos, que tenemos dentro de lo que es el lineamiento del plan de rehabilitación. Bueno, ingeniera Mérida. Terminamos y preguntamos, sí, termina esta partecita. El plan de rehabilitación tiene componentes y por eso es muy importante también que ustedes lo conozcan. Esto está en los lineamientos de cada uno de los planes que hemos ido conversando, ¿no? Recuerdan la cronología, ahí están cada uno de los lineamientos. Entonces, el plan de rehabilitación tiene 4 componentes y es la reparación del daño físico, la reparación del daño ambiental, la reparación del daño social y la reparación del daño económico. Esa es una cosa muy importante que ustedes tienen que siempre tomar en cuenta. No solo es la parte física la que se tiene que rehabilitar, sino que también hay una parte social, son las personas, muchas veces las personas emocionalmente, psicológicamente, tienen problemas cuando se presentan ante un desastre de magnitud fuerte, y es necesario brindar ese soporte, ¿no?, emocional. Asimismo, el daño económico. Entonces, ¿qué significa? Que el plan de rehabilitación va a establecer aquellas primeras acciones para poder comenzar a reparar el daño en estos 4 componentes. Ahora sí, vamos a hacer las preguntitas. Vamos a dar 7 minutos para los que quieran preguntar y voy a ir revisando el chat. Les escucho. ¿Me escuchan? ¿Iban a preguntar? Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La formulación de estos planes tiene que ir de la mano dependiendo tanto del CENEPRED y el INDECI. Ellos nos asesoran en la formulación. Esa sería la pregunta. Okay. Claro que sí. Por eso son los entes técnicos normativos, recuerden. Cada plan, cada uno de estas entidades brinda la asesoría técnica. Si el gobierno regional o local solicita esa asesoría técnica, está, digamos, en su responsabilidad brindar la asistencia técnica para poder formular y elaborar estos planes. Gracias. Ok.
A ver, aquí decían en el chat, había una pregunta. Hay que realizar los 4 tipos. Ahí. Los 4 tipos, ¿en qué era? Por favor, si alguien me... Creo que eran los planes de prevención y reducción de riesgo, ¿no? Yo, yo, ingeniero, era sobre los tipos de plan de prevención de riesgos, que era por tipo de peligro, por dimensión territorial, por cuencas hidrográficas y por áreas de usos especiales. ¿Cuál de los 4 hay que realizarlos o hay uno en específico? Ya, a ver, va a depender de la finalidad, como les decía en el momento, de lo que ustedes van a hacer prevención y reducción de riesgo. A ver, ¿a qué me refiero? Si yo quiero hacer un plan de prevención y reducción de riesgo por peligro, yo digo, ya, el distrito donde yo estoy trabajando, uno de los peligros, digamos, más, que genera mayor impacto o que es recurrente, porque esos dos conceptos también siempre manejan. Hay peligros que son de mayor impacto y hay peligros recurrentes. El peligro de mayor impacto es, por ejemplo, un sismo, ¿no? Que se da cada cierto tiempo con una magnitud y una intensidad que provoca grandes daños. O puede ser un fenómeno del niño, que también tiene una intensidad y tiene una magnitud, porque todos los peligros se miden, ¿no? Tienen intensidad y magnitud. Entonces, un fenómeno del niño costero, por ejemplo, afecta grandes áreas y yo puedo decir, como gobierno regional, mi plan de prevención lo voy a hacer por el peligro fenómeno del niño, ¿ya? Pero puede ser que, por ejemplo, lo que les puse de ejemplo, Lima Metropolitana diga, la municipalidad, nosotros necesitamos un plan de prevención y reducción de riesgo para poder reducir el riesgo en la Costa Verde. Y la Costa Verde es una zona que va a ser ya un tipo de plan por ámbito geográfico, ¿no? Va a ser un uso especial, puede ser también, porque la Costa Verde tiene usos especiales. Entonces, eso va a depender de lo que, digamos, ustedes como funcionarios decidan y quieran realizar. No es que los 4 se tienen que desarrollar, sino que va a depender del objetivo y de la finalidad del plan de prevención y reducción de riesgo de desastre, como el que les presenté del KICA y de la subcuenca. La subcuenca, si bien allí pudieron haberlo hecho solo por sismo, pero el detalle está en que la subcuenca del Quilcay, si hay un sismo, porque ya ha pasado, cuando en 1970 se dio el sismo de Quilcay, no solo fue el sismo el que provocó el daño en esas zonas, sino que también fue la laguna, que se rompió la morrena. Morrena es la parte, digamos, de las orillas donde está la laguna, se rompió debido al fuerte sismo y comenzó a haber un huaico, un aluvión, mejor dicho, allá se le dicen aluvión, porque venía con todo, agua, hielo, árboles, todo. Y ustedes saben pues lo que pasó en Yungay, que prácticamente desapareció toda la ciudad. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál? Entonces, por eso es que los criterios deben de estar bien claros, por eso es que tenemos que ser mucho criterio en este tema, porque si yo lo hago, un ejemplo, en esa subcuenca, lo hubiese hecho, y lo conozco porque tuve la oportunidad de darle seguimiento a este plan de prevención y reducción de riesgo. ¿Y qué pasa allí, por ejemplo? Si solo se hubiese hecho por sismo, entonces solo se hubiese visto la ciudad, la parte de Huaraz. ¿Qué pasa con toda la vivienda? Se van a caer, se van a rajar, va a partirse, se va a caer el puente tal, todo, pero nada más. Pero no era solo eso, sino que si se da el sismo, la parte alta de esta subcuenca, que hay una laguna, también igual pasa, que se rompe la morrena. Y cuando se rompa esto, se viene toda esa agua, provoca el aluvión y va a tapar toda la ciudad. O sea, aparte del sismo, también va a provocar una inundación. Y a la vez también viene con todo lo que es roca, árboles, lodo, todo, todo, todo. Entonces, por esa razón es que ustedes cuando hagan sus planes de prevención y reducción de riesgo, tienen que tener ese criterio. Si yo lo hago por un peligro, pero a lo mejor estoy en una cuenca, entonces mejor lo hago por cuenca y lo veo con mucho mayor amplitud y analizo todo lo que puede pasar en esa cuenca. Si se fijan, por ejemplo, en esa cuenca, no solo es el sismo, sino que se dan peligros asociados. Cuando se da un peligro, muchas veces vienen otros peligros asociados. Asociados les decimos porque este peligro, el sismo, provoca otros. Y un ejemplo, el sismo, en este caso, pues va a provocar
aluvión, va a provocar inundación, va a provocar huaico y otros peligros que van a estar. Entonces, Amazonas, el sismo afectó una zona, pero el sismo no solamente fue lo que afectó, hubieron deslizamientos, como ahí hay una falla geológica que ya está allí en la zona, al activarse, al darse el sismo, se activa la falla. Y la falla provocó que hubiesen deslizamientos en muchos lugares. Y uno de los peligros asociados que se está presentando actualmente en este sismo es que el río Cubamba, al haber un deslizamiento, hubo un embalse. Un embalse este comenzó a llenarse en un lugar porque estaba tapado, se tapó todo el curso del río en una zona, en un lugar, digamos, geográfico del río, y al taparse comenzó a llenarse, y comenzó a inundar todo, dañó la vía, las personas se tuvieron que evacuar porque comenzó a haber inundación por todas las viviendas, huaico, o sea, hubo muchos peligros que se asociaron al sismo. Entonces, por eso es que el criterio siempre tiene que estar muy, muy alertas, no solo verlo, por ejemplo, eso, por peligro, puede ser que sea por un uso especial, puede ser que sea por cuenca, porque a lo mejor esa cuenca va a ser afectada, etcétera. Entonces, eso sería, digamos, no se hacen los cuatro, pero sí el criterio tiene que manejarse para poder establecer cuál es el tipo de plan que yo voy a desarrollar. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta más. Ingeniera Nélida, Sí. hablando de los planes, ese plan de contingencia, ¿no hay duplicidad con el plan de operaciones o hay algún mecanismo, hay metodología para diferenciar? Porque no vaya a ser que en elaboración haya cuáles serán las dudas y esto cómo se puede absolver. Ok. A ver, aquí no vamos a ver todo el detalle de los planes. Recuerden que en el transcurso del curso que se está brindando sobre planes en gestión de riesgo, van a ver los detalles y las diferencias de cada uno de ellos. Y, por ejemplo, hay planes que desde el punto de partida, desde que se van a elaborar, hay ciertos instrumentos, o mejor dicho, ciertas herramientas que se utilizan. Hay unos que utilizan escenarios de riesgo y hay otros que no. Entonces, ustedes lo van a diferenciar en el transcurso cuando cada especialista les presente el tipo de plan que va a presentar. Y ustedes lo van a poder diferenciar. Revisen también los lineamientos. Antes de que empiecen las siguientes sesiones de clase de los planes que se van a desarrollar, lean los lineamientos. Los lineamientos los tienen aquí, yo se los presenté en la cronología. Allí habla de cada lineamiento. Y allí ustedes van a poder diferenciar cuál es el objetivo de ese plan, qué cosas debe contener el plan y qué insumos yo voy a utilizar para realizar los planes. ¿Ok? Mejor dejémosle a cada especialista que les explique el detalle de cada uno de los planes. Una preguntita más y vamos para continuar. Perdón, buen día. Buenas tardes. A ver, me hablaron dos a la vez. ¿Quién primero? Por favor, levanten la mano. Los dos últimos son ustedes. ¿Quién habló? ¿Federico? Sí, ingeniera. Ya, y el otro que habló, ¿quién fue? Irwin, ya. Cerramos con Irwin para continuar. Dígame, Federico. Sí, era con relación a los planes de rehabilitación. Si realmente hay 4 tipos, sobre todo en la parte de rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, resarcirles tanto la parte social, económica, a la población damnificada. Pero teniendo en cuenta que la gran parte de los gobiernos locales, hablo específicamente de las municipalidades, no disponen de recursos económicos para cumplir con este procedimiento, o en todo caso para resarcir a esta población damnificada de una u otra manera. ¿Qué hacer o cómo hacer para que esto se cumpla? Gracias. Bueno, la estrategia financiera que ustedes utilicen en el plan de rehabilitación, de acuerdo al lineamiento, cuando ustedes revisen el lineamiento, un plan regional, porque normalmente el distrito y la provincia tienen menos recursos, como ustedes lo dijeron, pero sí tienen ciertos recursos que pueden utilizar para hacer ciertas acciones. Y las acciones que no se puedan realizar tanto en el distrito como en la provincia, recuerden, bueno, lean la ley
Lean la ley 29664 y hay unos principios. Y uno de los principios era de subsidiariedad. ¿Y a qué se refiere ese principio de subsidiariedad? Que si el gobierno distrital no puede, provincial lo asume. Si no lo puede provincial, lo asume el regional. Y si el regional con sus recursos ya no puede cubrir esas acciones que son necesarias para la realización o para la reconstrucción o para cualquier tipo de planes, recuerden que esas acciones las asume el gobierno nacional, o sea, los sectores. ¿Por qué razón muchas veces, y aquí voy a meterme rapidito a un tema para que lo entendamos mejor, por qué razón muchas veces las declaratorias de estado de emergencia son nivel 4? No es porque el desastre sea de mayor magnitud, porque el lineamiento, hay una tercera disposición que habla sobre las declaratorias de estado de emergencia. Por ejemplo, esa disposición dice que las declaratorias de estado de emergencia son para niveles, cuando se pasa al nivel 4 por un desastre de mayor magnitud y es atendido por el nivel nacional. Pero se han atendido, ustedes revisen, siempre revisen esa parte del CIMPA, la historia, quién atendió y todo eso. Ustedes se fijan, hay muchos desastres, o mejor dicho, muchas emergencias, ni siquiera son desastres, emergencias que son atendidas directamente por el nivel nacional. ¿A qué me refiero a nivel nacional? Ministerio de Vivienda, INDECI, Ministerio de Agricultura, MIDAGRI, Ministerio de Desarrollo Agrario, etcétera, etcétera, y son atendidos por ellos, y no es porque sea de mayor magnitud, sino porque los recursos con los que cuentan muchos gobiernos locales son pocos, entonces se tiene que entrar desde el nivel nacional. Y por eso es que se dice el principio de subsidiariedad. Ese principio siempre tenganlo en cuenta. Lo que no puede hacer el nivel, digamos, inferior, lo tiene que hacer el superior. Y si el superior, en este caso, digamos, local al regional, el regional no tiene las condiciones, tanto técnicas como de financiamiento, pasa al nacional. Entonces, no es que, digamos, si yo no pude, no puedo acceder, claro que sí, pero es una cuestión de articulación. Por eso es que los planes, si ustedes se fijan, todos los planes que hemos venido viendo, revisando, dicen articular, coordinar, establecer acciones para eso. Porque ahí es donde se hace esto, en los planes. En los planes se establecen todas esas acciones de coordinación, de articulación y de quién va a desarrollar cada cosa. ¿Ok? A ver, Irving, era el último, dime Irving. Buenas tardes. Buenas tardes. Solamente para comentarios sobre los temas que se está tratándose, sobre los temas de planes de contingencia, planes de operaciones y planes de prevención y reducción de riesgo. De acuerdo a la ley 29664, ¿no? Menciona en el artículo 39 de que todos los tres niveles de gobierno y sectoriales deben de formular, actualizar sus planes, entre ellos planes de contingencia, prevención y todos los planes, ¿no es cierto? Pero usted menciona de que si un gobierno local no puede asumir el costo de ese plan operativo que menciona en el artículo 39, en esto se contradice porque la ley 30779 dice bien claro, menciona gobierno local, ¿no? Los tres niveles de gobierno y sectoriales no fortalecen gestión de riesgo en su nivel o en su sector, pues hay una sanción, porque ellos manejan presupuesto. Todos los niveles de gobierno manejan presupuesto. Entonces, ¿cómo no puedan asumir, por decir, un costo de un plan de contingencia? Tienen el equipo, por decir, tienen su grupo de trabajo y plataforma, y con el aporte ellos pueden actualizar sus planes. No simplemente puede hacerlo que un privado lo reformule, actualice. Solamente sería eso. Y aparte de eso, quiero también comentar del plan de operaciones. El plan de operaciones simplemente es una distribución de tareas de todos los miembros integrales de la plataforma de acuerdo a las actividades que ellos cumplen. Gracias. Ok, exacto. O sea, a ver, no es que no deban hacer los planes. Tienen que hacer los planes todos los niveles de gobierno. Lo que yo me refería era a que si no tienen los recursos para poder operativizar ese plan, entonces el nivel superior es el que apoya. O sea, el plan se tiene que hacer, todos los planes los tienen que hacer, plan de contingencia, plan de operación de emergencia, etcétera, etcétera, todo lo de respuesta. Porque recuerden que hay 6 planes que sí o sí, todos los niveles de gobierno los tienen que realizar.
Pero el hecho de que ya, el hecho está en que identifiquen dentro de un plan esas acciones que van a realizar como gobiernos locales y regionales. Y las que ya no se puedan desarrollar es donde comienzan a buscar otros financiamientos o otros apoyo en la parte, en los niveles superiores. O sea, es un detalle que siempre se ha visto de que no, o sea, el gobierno local, hablamos del distrito, tiene recursos, pero muchas veces no se quieren gastar esos recursos. Entonces, es un tema de prioridad en cuanto a lo que puede hacer y lo que no puede, porque de repente la brecha en la parte del presupuesto no le alcanza, esa brecha la va a ir cerrando cada uno de los niveles superiores. Y tienen que hacer los planes. Y eso sí, no les voy a decir nunca no, sí o sí, se tienen que hacer los planes. ¿Okay? Bien, vamos a continuar. A ver, aquí dice muchas veces los presupuestos, los planes que se ¿Me permite hacer un comentario? Vamos a continuar, si no nos vamos a atrasar, porque nos falta todavía un poquito de la presentación, ¿sí? Al final las preguntas, recuerden que al final voy a dejar otros minutos para preguntas. Vamos a seguir. Pues estamos con el plan de reconstrucción, el plan de reconstrucción. Este ya es del proceso de reconstrucción. Recuerden que cuando se da un desastre, comenzamos con lo que es la respuesta y después viene la rehabilitación. Ay, Irwin, me dice, me está reclamando. A ver, Irwin, habla. Te voy a dejar hablar para ya continuar, porque era verdad. ¿Y quién me habló entonces? Alguien entró que no estaba en la lista. Irwin, te escucho. Sí, ingeniera Melida, mi pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se tienen que actualizar los planes y cuál es la prioridad de los planes? Okay. Gracias. Listo. A ver, no puse acá la ley, pero hay una ley, creo que la mencionó uno de sus, no, la mencionó por, hay una ley, la voy a buscar y se la voy a pasar al chat. Hay una ley donde indica que se tienen que actualizar cada año, a más tardar en el mes de agosto. Pero eso va a depender también, digámoslo así, del contexto. Hay planes que de repente no van a cambiar de un año a otro. Entonces, un ejemplo, el plan de prevención y reducción del riesgo. Si es que no pasa un fenómeno o un peligro de magnitud que vaya a cambiar una zona, ese plan de prevención y reducción del riesgo puede pasar varios años. Un ejemplo, este que les mencionaba de Huaraz, está a 5 años. Si es que se da el evento y cambia totalmente esa zona geográfica, ahí van a tener que actualizar muchas cosas. De igual manera el de contingencia. El de contingencia, recuerden que se establece en base a, dice, a un ámbito territorial. Pueden cambiar los planes y tienen que actualizarse anualmente porque son todos basados en un ámbito territorial. Si se da un ejemplo, Chosica todos los años tiene huaycos, ¿no? Cuando se vienen las lluvias intensas y de repente provocan huaycos. Pero a lo mejor en un año son de menos intensidad y el plan de contingencia que tenían en ese momento, junto con los actores que están dentro de ese territorio, no cambian. Entonces, el plan de contingencia solo lo actualizan en ciertas cosas. Entonces, va a depender de lo que pase en el contexto donde ustedes estén ubicados, para poder actualizarlos o mantenerlos en un transcurso en el lapso de cierto tiempo, ¿no? Los planes. Ahora, el plan de rehabilitación, recuerden que lo pueden hacer antes de, y esto no se lo comente aquí, el plan de rehabilitación no siempre no solamente se desarrolla, después de que pase el desastre, no. Hay una etapa también de planeamiento en la rehabilitación. ¿Por qué? Porque la rehabilitación tiene que ver con mucha articulación y coordinación con otros actores. Entonces, si surge un actor diferente en algún momento dentro de lo que es la rehabilitación, van a tener que actualizar ese plan. Entonces, si se fijan, todo va a depender del contexto, del territorio, de si el fenómeno que se presentó cambió o no las condiciones geográficas, de quienes están dentro. Recuerden, por ejemplo, a ver, yo tenía mi plan, voy a poner un ejemplo, yo tenía mi plan de contingencia. Y dentro de mi contingencia tenía el Ministerio de Agricultura, ¿no? Era el MINAGRI anteriormente. Pero ahora no se llama MINAGRI, ahora se llama MIDAGRI, ¿no? Ahora es el Ministerio de Desarrollo Agrario.
¿Tengo que actualizar o no un plan de contingencia si este es mi actor principal? Claro que sí, ¿no? Lo tengo que actualizar porque ya de repente las políticas, las acciones que ellos desarrollan, las acciones que ellos ejecutan son diferentes o a lo mejor se han agregado algunas otras competencias más, entonces yo tengo que actualizar. Entonces, por eso es, miren, el tema de gestión de riesgo desastre, aparte de conocimientos en el tema, también es de muchos criterios, o sea, tener criterios para poder actualizar o decidir mantener, en este caso, los planes, ¿no? Ahora, la otra pregunta que me decía era, además de que se tienen que actualizar, ¿cuáles son las prioridades? Allí la ley te dice, te indica cuáles son los planes específicos que sí o sí tienen que contar los 3 niveles de gobierno. Entonces, allí empieza la prioridad, desde ese artículo. Los otros planes que contiene la ley, la ley 29664 y su reglamento, son planes que te vienen a apoyar en todo lo que es las diferentes acciones que se realizan en la gestión de riesgo, ¿okay? Porque hay plan de continuidad, que no lo tenemos acá, hay plan de asentamiento poblacional, pero estos ya vienen a complementar ciertas acciones que se presentan dentro de algún proceso, ¿ok? Y ahora sí, vamos a continuar, si no, no terminamos. Al final vamos a terminar con algunas preguntas. Bien, entonces, el proceso de reconstrucción. El proceso de reconstrucción tiene el plan integral de reconstrucción. Este plan se considera que se realiza una vez que, digamos, se ve el desastre. Hay acciones de rehabilitación que no se hacen solo con la rehabilitación. De una vía, y ahí vamos a ver una imagen, una vía se destruye totalmente, no se puede rehabilitar nada más. O sea, no se puede hacer una vía alterna nada más, sino que se tiene que reconstruir nuevamente esa vía para poder dar la transitabilidad a todo lo que es los vehículos de carga, pasajeros y las personas privadas, ¿no? Entonces, por eso es que se establece un plan de reconstrucción. ¿Y qué nos dice? Instrumento técnico operativo diseñado para asegurar la recuperación social, reactivación económica, así como la recuperación física en las localidades afectadas en el marco del proceso de reconstrucción. Tenemos 3 tipos de planes de reconstrucción: ámbito de reconstrucción local, ámbito de reconstrucción regional y ámbito de reconstrucción nacional. Entonces, el plan de reconstrucción se realiza en base a ciertas, a toda la información que genera el desastre. Se hace una evaluación de los impactos que han habido, se hace una evaluación de los daños y se evalúan las pérdidas. Y en base a esas evaluaciones es que se comienza a desarrollar el plan de reconstrucción. Se establecen aquellas actividades o aquellos proyectos o programas que se tienen que realizar para poder volver a brindarle a la población los servicios y los bienes que tenía anteriormente. Pongo el ejemplo del fenómeno del Niño Costero, que es el que tenemos más reciente, ¿no? El fenómeno del Niño Costero destruyó, digámoslo así, un número cualquiera, más de 5.000 viviendas, destruyó, pongámosle, 1.000 instituciones educativas, destruyó, no sé, 100 establecimientos de salud, etcétera, etcétera. Y esta infraestructura no solamente con una reparación simple o con una rehabilitación se puede volver a brindar el servicio o el bien a la población. Yo hablo de servicios y bienes porque eso es lo que produce el Estado. El Estado peruano o cualquier Estado lo que le entrega a la población son servicios o bienes, ¿no? Servicios, por ejemplo, salud, educación. Bienes, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario que entrega pacas de heno para los animales, ¿no? Entonces, puede entregar bienes, puede entregar servicios. Entonces, en el fenómeno del Niño Costero, era necesario reconstruir. Ustedes si han leído el plan integral de reconstrucción de la Autoridad de la Reconstrucción, que están trabajando en la zona norte, tiene muchos proyectos grandes, inmensos, tiene un sinnúmero de establecimientos educativos que se tienen que construir porque todavía falta por construir
establecimientos de salud, pero además de eso también la recuperación social, la recuperación económica, como dice aquí, la reactivación económica y la recuperación social. La recuperación social se hizo desde el Ministerio de Educación, desde lo que era el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque ellos atendieron a sus poblaciones objetivos. Entonces, no fue un proceso de 3, 4 meses, porque la rehabilitación se da durante una declaratoria de estado de verdad. Pero hay acciones que se tienen que continuar 1 o 2 o 3 y hasta 4 años posterior a un desastre. ¿Cuánto llevamos del niño costero? A ver, cuento 17, 18, 19, 20, 21. Ya llevamos 4 años y todavía se están haciendo obras, todavía se están atendiendo algunas organizaciones para la reactivación económica. Por ejemplo, hubieron muchas artesanos que fueron afectados por el fenómeno del niño costero en cuanto a sus insumos que ellos utilizaban para poder hacer sus artesanías. Perdieron incluso muchos productos que ya habían hecho para poder, incluso habían organizaciones que exportaban artesanía fuera del país. Entonces, toda esa reactivación económica no la pueden hacer en menos de 3, 4 meses. Tiene que hacerse a un tiempo ya más mediano o largo plazo. Y por eso es que el plan de reconstrucción tiene una temporalidad mucho mayor que la que tienen algunos planes de lo que es la gestión de reconstrucción. Entonces, ese es, digamos, el plan de reconstrucción, es el que se hace en el proceso de reconstrucción y que permite que las personas puedan volver a obtener los servicios y los bienes de manera adecuada, pero siempre cumpliendo con ese punto que decía Sendai, recuerdan, reconstruir mejor. No se puede construir sobre lo que ya está dañado. Entonces, la reconstruir mejor significa eso, darle mejores condiciones a la población en el sitio donde se realice la reconstrucción. ¿Okay? Bien. Hay un plan que se llama el plan de resentamiento poblacional. El plan de resentamiento poblacional es como, digamos, de procesos antes de y después de que se dé el desastre. ¿Por qué? El plan de resentamiento poblacional que nos dice, el plan de resentamiento poblacional nace de la ley de resentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigadas. ¿Y qué indica el artículo 9? O sea, en la ley de resentamiento poblacional es donde describe todo lo que se tiene que hacer para poder obtener un plan de resentamiento poblacional. Y dice que es un documento de gestión. Miren qué es la diferencia. El de rehabilitación decía operativo, ¿no? El de reconstrucción que nos decía técnico operativo. Y acá habla de gestión. Que establece las acciones, las entidades intervinientes y sus responsabilidades. El plazo de ejecución y los costos, así como información relacionada a la zona declarada de muy alto riesgo no mitigable. Evaluación de la población a reasentar, saneamiento físico legal de los predios de desocupar, entre otros. Entonces, el plan de reasentamiento poblacional es aquel que permite hacer la gestión para que la población salga del lugar donde es de muy alto riesgo no mitigable a una zona segura. El plan de reasentamiento poblacional se puede hacer dentro de la prevención y reducción del riesgo, como parte de las acciones que se establecen en el plan de prevención y reducción del riesgo. Un ejemplo, hay un asentamiento humano ubicado en una franja marginal que todos los años provoca inundación, esa zona se inunda, esa zona se daña, la población siempre tiene que dársele la atención para poder darle la atención y los bienes de ayuda humanitaria. Es recurrente, digamos, todos los años se da. Entonces, yo voy a esperar a que se dé otra vez el desastre para poder decir, esta zona es de resentamiento. No, se hace todo lo que se debe de hacer para evaluar la zona, se evalúa la zona, se determina que esta población está en una zona de muy alto riesgo no mitigable, porque recuerden que cuando hablamos de no mitigable es que ya ninguna intervención con medida estructural puede brindar seguridad a la población. Miren, el caso más clarito también que tenemos en esto es
Chosica. Chosica tiene varias quebradas donde las personas se han asentado. Aunque se le ha propuesto a las personas que se movilicen, o sea, reasentarlas, muchos no quieren. Y eso ya es un peligro recurrente. O sea, todos los años se tienen que hacer las mismas acciones, porque la población no quiere salirse de allí. ¿Por qué? Porque a lo mejor su parte económica todavía no se la resuelven, no les indican de dónde van a obtener recursos, y por eso ellos no se quieren mover. A lo mejor ahí donde están es donde ellos tienen sus medios de vida. O de repente también porque ellos ya quieren vivir así, porque miren, yo me he tocado hacer algunas encuestas en algún momento, y cuando yo le pregunto a la persona, ¿por qué usted vive acá si pone en riesgo a su familia, a sus hijos? Y si todos vamos a morir, que a veces también se tiene una determinación fatalista, una actitud fatalista. Y por eso muchas veces las personas no se mueven de estas zonas de alto riesgo, aún sabiendo de que pueden perder todo, pueden perder su vivienda, pueden perder sus hijos, su familia, a lo mejor si tienen su animalito de crianza, sus animales, etc. Entonces, el plan de reasentamiento poblacional se puede hacer antes de que pase el desastre, y esto se puede establecer como una medida no estructural en el plan de prevención y reducción del riesgo. Pero también el plan de reasentamiento poblacional se puede desarrollar posterior al desastre, y esto se puede establecer en el plan de reconstrucción para poder reasentar a las poblaciones que ya fueron afectadas por un desastre y que ya está la evidencia de todo el daño que se ha dado, ¿no? Entonces, el plan de reasentamiento permite que las personas asentadas en un sitio puedan movilizarse a otro, puedan ser reubicadas, mejor dicho, puedan ser reubicadas a un sitio seguro que va a prestar las condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque el plan de reasentamiento, dentro de uno de los instrumentos que se utiliza, es la evaluación de riesgo de desastre. Y la evaluación de riesgo que va a permitir, primero, además de identificar, ya establecer y definir que esa zona es de alto riesgo no mitigable. Y después se va a utilizar también para poder evaluar el sitio donde se va a reasentar a la población. El sitio de acogida, dice la ley. Entonces, ¿qué permite? Que la población salga de una zona que es de alto riesgo, o mejor dicho, de muy alto riesgo no mitigable, a una zona que les va a brindar las condiciones de seguridad. Entonces, eso es el plan de reasentamiento poblacional en su generalidad, en general. Claro, van a ver el detalle. Es un proceso muy interesante, complicado, sí, es complicado hacer reasentamiento poblacional. Por eso es que en el país ha sido muy complicado el tema del reasentamiento poblacional, porque tiene que articularse y coordinarse en varios sectores, porque no solo es sacar a la población de un lugar y llevarla a otro y ya chao, no. Hay que instalar, hay que darle las condiciones, por ejemplo, establecimientos de salud, instituciones educativas, porque realmente hay niños en esa población, habilitación urbana, tiene que dársele el predio, tienen que darle también ¿cómo le dice? La propiedad del terreno donde están ubicados, la vivienda también. Entonces, es todo un procedimiento que les permite pues a las personas estar en estos sitios, pero es un camino largo. O sea, el reasentamiento poblacional puede ser a mediano o largo plazo. El especialista que les va a explicar este tema, les aseguro que les va a comentar todos los problemas que pueden haber surgido durante un reasentamiento, pero también las bondades que tiene este plan. Entonces, el plan de reasentamiento poblacional, recuérdenlo, se puede hacer dentro de lo que es una medida no estructural del plan de reducción, del plan de prevención y reducción del desastre, pero también se hace dentro de lo que es la reconstrucción. O sea, es un procedimiento que puede realizarse antes del desastre y después del desastre. Y para ir cerrando esta parte de los planes, la política. La política es muy importante que ustedes la revisen, hagan la suya, léanla, es muy interesante, para que ya se vayan empapando y conociendo todas las acciones que se tienen que realizar cuando ustedes tengan en sus manos y se apruebe el planaje. La política ha establecido 6
objetivos prioritarios. Y en base a esos 6 objetivos prioritarios, se establecieron las acciones estratégicas y las acciones operativas. Entonces, esta política de gestión de riesgos hasta el 2050 se ha alineado al marco de Sendai. El marco de Sendai cierra en el 2030, recuerdan. Pues habrá algún otro marco más adelante, pero esta política está alineada a ese marco actual al 2050. O sea, nuestra política peruana en gestión de riesgo de desastre, la política nacional, la tenemos para un periodo de tiempo de 10, 20, 30 años, ¿no? ¿Qué significa? Que en 2050 esperamos, y ojalá que muchos de ustedes estén bien fortalecidos y vayan trabajando en estos temas, que al 2050 se logre el objetivo que se están planteando. Pues el objetivo prioritario 1 que se plantea es mejorar la comprensión del riesgo de desastre para la toma de decisiones de la población y las entidades del Estado. Recuerdan que decía el otro, mejorar la comprensión, conocer el riesgo. Se decían conocer el riesgo. Acá dice la comprensión del riesgo de desastre. El riesgo es bien, ¿cómo lo vamos a comprender? Dirá mucho. Comprender significa que tenemos que, las entidades científicas por su lado, identificar y caracterizar los peligros, ¿no? Ese es el rol de las entidades científicas. Y por el otro lado, los funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno comenzar a revisar qué es lo que hay en el territorio, cuáles son los elementos expuestos. Recuerden que en un territorio tenemos población, tenemos vivienda, tenemos estado de salud, tenemos actividades económicas, tenemos muchas cosas allá adentro y que son necesarias conocerlas mediante ¿qué? El catastro. Muchas veces se nos olvida el catastro, que es tan importante, y el catastro es una herramienta muy importante para la gestión del riesgo de desastre. Es, digamos, la base para poder conocer todos los datos que se tienen en el territorio. Por eso es que actualmente también la SUNAR está apuntando a mejorar los catastros a nivel nacional. Porque eso va a ser un insumo muy importante para lo que es la gestión del riesgo de desastre. Y esto tiene que ser, digamos, conocido por todos los niveles de gobierno para que tengan una mejor toma de decisión. Si ustedes hacen un escenario de riesgo para determinar un plan, llámese el que sea necesario, como ya ustedes conocen los niveles de riesgo en su territorio, va a ser más fácil que tomen esas decisiones y las más adecuadas, porque van a estar planificadas. El objetivo prioritario 2 de la política habla de mejorar las condiciones de ocupación y uso considerando el riesgo de desastre en el territorio. Desde el 2016, creo que se los comenté ayer, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento incorporó la gestión del riesgo de desastre en lo que es la Ley de Acondicionamiento Territorial. Los planes urbanos, los planes de acondicionamiento territorial y la zonificación ecológica y económica. Cuando hablo de estos 3 instrumentos, ¿a qué me refiero? Zonificación ecológica y económica lo hacen los gobiernos regionales. Plan de acondicionamiento territorial lo desarrollan los gobiernos provinciales. Y el plan de desarrollo urbano lo realizan las municipalidades distritales. Estos 3 instrumentos de gestión, junto con otros que están ahí dentro de la Ley de Acondicionamiento Territorial, el RAP, que se le llama, porque se llama Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, esta Ley de Acondicionamiento Territorial estableció que estos 3 que les mencioné y los otros que se derivan de estos, que son para el ordenamiento territorial, deben incorporar la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque si no mejoramos estas condiciones de ocupación y el uso ¿a qué se refiere cuando se dice uso? Ocupación es lo que está dentro del territorio. O sea, toda la vivienda, toda la infraestructura económica, social, etc. Y uso es lo que se le está dando a cada pedacito de territorio. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Hay distritos que ya en su plano de uso del suelo ya han determinado el uso de ciertas áreas. Hay áreas que su uso es industrial, hay áreas que su uso es parques,
hay áreas que se usan viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese uso tiene que considerar la gestión de riesgo de desastre, porque si no se incorpora la gestión de riesgo de desastre en el desarrollo urbano de las ciudades, seguiremos en las mismas condiciones, construyendo riesgo. ¿Se acuerdan que les dije ayer? La gestión del riesgo de desastre es una construcción social. Podemos hacer construcción social del riesgo, pero también podemos hacer una construcción social para disminuir el riesgo. Entonces, por eso es que es importante que se incorpore en el desarrollo urbano. Y ese es el objetivo prioritario 2 de la política. El objetivo prioritario 3 de la política habla de mejorar la implementación articulada de la gestión del riesgo de desastre en el territorio. ¿Se han fijado que la mayoría de los planes de gestión de riesgo de desastre habla de coordinación, articulación? Y lo mencionaba uno de ustedes. Uno de ustedes dijo, tenemos que incorporar en el plan de contingencia a todos los actores que están dentro y que tienen su competencia. Exactamente. Tienen que estar en la plataforma de defensa civil. Para eso son las plataformas. La plataforma de defensa civil no es para ir a tomarse el té, el café y conversar de qué pasa en el fútbol y etcétera, etcétera. No, la plataforma de defensa civil es el espacio que ustedes tienen a nivel territorial para poder hacer esta implementación articulada de la gestión de riesgo. El objetivo prioritario 4 habla de fortalecer la incorporación de la gestión del riesgo de desastre en la inversión pública y privada. Miren, muchos dirán, por ejemplo, ya te decía usted lo del derrame de petróleo que hubo en Ventanilla. Eso es parte de incorporar la gestión del riesgo de desastre en la parte privada. No sabemos si ellos están incorporando la gestión del riesgo, y eso hay un sector que tiene la responsabilidad de que incorporen la gestión del riesgo en esas actividades privadas. Por ejemplo, los que hacen todo el tema del saneamiento, las empresas proveedoras de agua y desagüe. Estas empresas, las empresas que tienen a cargo, por ejemplo, Sedapal, Sedacar, creo que se llama en Cajamarca, o Sedarequipa, o todo lo que tiene que ver con el tema de saneamiento a nivel nacional, que son empresas privadas. El Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento ya les está dando lineamientos mediante guías, mediante normativas, donde deben incorporar la gestión de riesgo en los sistemas de agua y saneamiento, en la infraestructura y en la gestión. ¿Por qué? Porque este es el objetivo prioritario 4. Seguir fortaleciendo la incorporación de la gestión del riesgo en inversión pública y privada. O sea, no es que solo es de nosotros, digamos, nosotros digo porque estoy en el sector público trabajando, no es solo del sector público la gestión de riesgo, no, es del sector privado también. O sea, todos están metidos en este tema de gestión de riesgo, todos tienen responsabilidades de acuerdo a sus competencias. El objetivo prioritario 5 de la política habla de asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres. Y aquí vienen los planes, recuerdan, de contingencia, de preparación y de respuesta y de operaciones de emergencia. Porque son los que nos van a ayudar a poder brindar esa atención a la población ante las emergencias y desastres. El objetivo de toda la gestión de riesgo es la vida humana. Así de sencillo. Yo siempre lo digo así. ¿Cuál es el objetivo? Las personas. Nadie más. O sea, la población que está ubicada en el territorio. El que se pierde de allí, pues, la verdad que no sé qué hace gestión de riesgo de desastre, pero es eso, la persona, la vida humana. Entonces, dentro de los planes también tenemos cómo asegurar la atención de la población en el objetivo prioritario 5. El objetivo prioritario 6 habla de mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres. ¿Con qué se articula este objetivo? Al final, ¿con qué plan? Con los de reconstrucción y rehabilitación. Entonces, si se fijan, la política nacional de gestión de riesgo de desastre del 2050 nos establece 6 objetivos prioritarios que todos van a estar articulados en el plan AGER, que vamos a tener el nuevo plan AGER al 2030, y se va a articular con el marco de Sendai también, y a la vez todos los que estamos debajo, los sectores, los gobiernos regionales y locales, a cumplir con lo que es el plan AGER, porque allí están establecidas las acciones. No hay que inventar nada. La política de gestión de riesgo al 2050, que hemos visto ahorita los 6 objetivos prioritarios,
pueden revisar sus acciones estratégicas, sus acciones operativas. Es un documento gordo, como de 300 páginas, porque además de establecer estos objetivos, también la política ha hecho un diagnóstico para poder establecer estas acciones. Entonces, revísenlo y ahí se van a dar cuenta de que no hay que inventar más nada, porque ahí está todo para poder trabajar. Lo único que nos falta es acción, ¿no? Bien. Vamos a pasar a la unidad 4. Vamos a dejar 5 minutos al finalizar. Vamos a tener el examen, a ver, son las 6:14. Voy a cerrar a las 6:20. 6:20 voy a cerrar para que ustedes tengan 30 minutos para hacer el examen, ¿ok? Vamos a hacer un examen, son preguntas múltiples y ustedes lo van a seleccionar. Vamos a continuar. Bueno, los instrumentos del presupuesto por resultados, los instrumentos financieros. Recuerden que la gestión del riesgo de desastre tiene mecanismos financieros. Y aquí hablamos para todos los 7 procesos. El presupuesto por resultado, el fondo y el presupuesto, programa presupuestal 0068. El fondo ya es un mecanismo financiero que permite brindar acciones de mitigación, respuesta y rehabilitación y reconstrucción. Y también hay otros mecanismos financieros que se utilizan para poder brindar una respuesta cuando hay desastres de mayor impacto. Tenemos la reserva de contingencia, la línea de créditos contingentes, los préstamos de la cooperación, porque a veces es necesario que se hagan préstamos cuando son desastres de mucho impacto, fondo de estabilización fiscal y la transferencia de riesgo. Cuando hablamos de transferencia de riesgo son los seguros que tienen muchas infraestructuras, que en nuestro país son pocas, pero poco a poco se va a ir fortaleciendo esta parte. Y acá al final les muestro el calendario, que esto lo pueden encontrar en la página del INDECI. Ya prácticamente sabemos qué peligros hay en el país y en qué fechas se dan, imagínense. O sea, ya ni siquiera podemos decir, no, ¿cuándo se irá a dar una lluvia intensa en Ayacucho? O, por ejemplo, ¿cuándo va a venir el fenómeno Niño Costero? ¿O dónde, en qué meses se da el fenómeno Niño Costero? No, ya lo tenemos acá. ¿Por qué? Porque ya son más de 40 años que se viene haciendo registro de emergencias a nivel nacional, y eso permite, por eso es importante la información y los datos, porque ha permitido llegar a esto, ¿no? A obtener un calendario de ocurrencia de peligros originados por fenómenos naturales en el país. Y habla de flujo de lodo, olas de calor, granizadas, heladas, viaje, déficit hídrico, incendios forestales, sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, otros movimientos de masa, lluvias intensas, que es el fenómeno del Niño Costero, y ahí lo vemos, todo está mapeado. Entonces, solo nos queda trabajar los planes y avanzar en la gestión del riesgo de desastre. Quiero ver ya 2 preguntas, por favor, para que pasemos a lo que es el examen. Adelaide, ¿está presente? Señorita. Un ratito. Señora Mérida, ¿cómo está? Un ratito, por Bueno. favor. Un ratito. Solo quiero, Adelaide, ¿está usted presente? Sí, estoy presente, ingeniera. Ya, ¿el examen lo hacemos 6:30 finalizando o antes de 6:30? Porque nos quedan 15 minutos, si no me equivoco. Sí. Confírmale usted, por favor. Ya, entonces voy a terminar con ellos con algunas consultas que tienen ahorita, serán 5 minutos, y después pasamos al examen, ¿ok? Ok. Listo, muchas gracias. Bien, ahora sí, ¿quién iba a preguntar, por favor? Señorita Mérida. Escucho. Habló sobre el asentamiento. Hay algunos ejemplos que en el Perú se haya producido acciones de reasentamiento poblacional. Es una. 2, un comentario sobre la Política Nacional de Gestión de Riesgo, que para el 2050 se proyecta que ya la población debe estar completamente implementada. Mira, con el tema de Ventanilla mismo, el INDECI, que es un ente que debería haber manifestado algo, no hizo nada, o hizo poco, ¿no? Y la cabeza dijo que estaba a la espera de una orden. Entonces,
Estas normas lo dan también la Constitución. De no cambiarse la Constitución, posiblemente estemos igual que ahora al 2050. Ese es el comentario que quería hacerle. Gracias. Ok. Bueno, este es un tema académico y la verdad que no sé si con una constitución o con ella vamos a cambiar las cosas. Yo más bien pienso que son las personas las que tenemos que cambiar. Siempre que estoy en alguna entidad, observo y digo, si las personas cambiamos, el país va a cambiar, ¿no? No es un tema de documentación. Al inicio creo que ustedes me escucharon ayer que yo dije, Perú tiene una de las mejores normas en gestión de riesgo de desastre en Latinoamérica. ¿Y saben por qué? Porque Perú, yo me acuerdo bien, en febrero de 2011 yo estuve en la presentación. Esta ley y este reglamento se basó en leyes y reglamentos que ya tenían otros países como Colombia, Centroamérica, México, que son los, digamos, pioneros en la GRD en Latinoamérica. Y en ese momento dijeron, tenemos una de las mejores normas que hay en el país. Y yo digo, ok, pero quienes hacemos las aplicaciones somos las personas. Entonces, podemos tener, miren, Perú tiene muchas leyes, muchas normativas, tiene reglamento también de Nacional de Edificaciones, pero las personas no lo cumplimos, somos las personas las que cambiamos el país. Y yo, eso es lo único que yo le daría de reflexión, porque no es un papel el que va a cambiar, sino que son las personas las que vamos a cambiar, ¿no? Ahora, en el tema de ventanilla, yo creo que ahí ya es un tema también del sector. Recuerden que son empresas privadas y al final el sector es el que asume cada una de las acciones que realiza. Y eso pues igual, las instituciones no la hacen la entidad como tal, sino las personas que están ahí. Aquí hay una pregunta que dice, a ver, se manifiesta que todos los gobiernos locales están en la obligación de ejecutar los planes correspondientes, planes de contingencia, por ejemplo. Pero en la práctica a nivel nacional solo el 15 al 20% cumple con esta disposición. Ante esta realidad, ¿qué se puede hacer? Bueno, precisamente por eso se ha venido fortaleciendo el tema del SINAGER. En la ley 29664, en el reglamento, no se indicaban sanciones. ¿Cuál era la sanción? Pero ahora sí ya hay sanciones. Y por lo menos yo sí he visto que ya la Contraloría de la República, porque recordemos que la Contraloría también ya le han dado una potestad más, y es el control recurrente. Y ya la Contraloría está empezando a hacer control recurrente en el tema de gestión de riesgos, o sea que me alegra mucho. Porque yo siempre lo dije desde un inicio, cuando yo comencé a trabajar acá. Miren, yo trabajo en Perú desde el 2011. Anteriormente yo no estaba en Perú, yo estaba en otro país. Y cuando yo vine acá a Perú, yo dije, ¿qué falta para poder implementar varias cosas? Y yo decía, la Contraloría tiene que hacer un mejor trabajo. No tiene que ir al final a ver las obras, no tiene que ir al final a ver qué ha hecho un gobierno local, regional o un sector. Y ahora ya tienen ellos lo que personalmente siempre esperé, el control recurrente. Porque es lo que nos va a permitir mejorar las condiciones de las personas e implementar todo lo que nos dicen nuestras normas. Recuerden que cuando la Contraloría llega a un sitio no es porque lo llamaron, sino porque es como escucha o al azar. Se hace una muestra y dice, voy a ir a visitar tal sitio y voy a saber qué están haciendo. O por ahí algo pasó y dijo, voy a ir y voy a conocer qué están desarrollando. Entonces, mejor hacer, digamos, lo posible por contar con todos los instrumentos de gestión de riesgo y de esa manera vamos a mejorar, porque al final son ustedes los que van a mejorar. Yo esa es la reflexión que les dejo. Son ustedes donde estén trabajando, quienes van a cambiar la actitud de las personas que estén a su alrededor. Son ustedes los que van a mejorar la gestión del riesgo de desastre en sus lugares o en sus localidades. Y ustedes son los que van a empujar las acciones necesarias. Es así de sencillo. O sea, nadie más les va a ir a decir, hagan o deshagan esto. Sino que el conocimiento que ustedes adquieran, simplemente cuesta, sí, cuesta. Eso no lo voy a negar. Cuesta. Muchas veces cuesta discusiones, cuesta que tal vez de repente no caigan bien, porque personalmente me ha pasado. Pero hay que implementar lo que uno en sus manos puede hacer. Lo que está en sus manos, háganlo, porque cuando den la vuelta de aquel sitio, al menos uno dice, bueno,
logré tal cosa o al menos dejé el camino para que hagan tal cosa. Bien, entonces creo que hemos concluido con este módulo. Espero pues haberles transmitido cierta información para su formación. Vamos a pasar al examen. No sé, Adelaide, si usted va a dar